Se aporta una elipse definida por sus ejes, siendo este punto C su centro, y un eje de afinidad. Y se pide obtener el afín del punto C que haga que la transformada afín de esta elipse sea una circunferencia. Bien, observamos de entrada que es una afinidad en la cual el eje de afinidad es paralelo al eje mayor de la elipse. Por tanto, ya podemos inferir que va a ser una afinidad ortogonal. Vamos a suponer el caso contrario, es decir, el caso en el que hallamos la transformada afín de una circunferencia en una afinidad definida por un eje y una pareja de puntos afines, siendo esta afinidad ortogonal. Para ello, recordando los conceptos que vamos a utilizar, vamos a dibujar aquí una circunferencia y un eje de afinidad, y vamos a establecer una afinidad entre esa circunferencia y una elipse que vamos buscando. Para ello tenemos que definir una pareja de puntos afines. Sería hallar el afín de este centro de la circunferencia y vamos a suponer, no lo vamos a inventar, esto simplemente es un ejercicio de repaso para saber un poco en el fundamento en el que nos vamos a basar a la hora de resolver el caso que se plantea. De modo que si tenemos aquí que el afín de este punto C' es este punto C, sabemos que en una afinidad ortogonal, para hallar la elipse afín, definida por ejes de esta circunferencia, pues tomamos dos diámetros paralelo y perpendicular al eje de afinidad. Y hallamos sus afines. Sabemos que el afín del diámetro paralelo va a ser, paralelo al eje de afinidad, va a ser también paralelo al eje de afinidad, y por tanto este punto tendrá su afín en una perpendicular al eje en su corte con esta paralela. Esto simplemente es repasar la teoría de afinidad de una circunferencia. De modo que este punto X' tendrá aquí su afín en este punto X que obtenemos al haber hecho, como digo, por el centro C, por la afín C del punto C', una paralela. Obsérvese que en este esquema nosotros buscamos este C' y se nos ha dado este C. Ahora, para hallar la afín de esta circunferencia, pues podemos auxiliarnos del X y su afín, desde X' y su afín X. Para ello unimos este punto con este mediante una recta y esa recta corta el eje de afinidad en un punto que será un punto doble. Este punto doble unido con el afín de X', que es X, define la recta en la que se va a encontrar el afín I' del punto I'. No hay más que prolongar esta línea y por I' hacer una perpendicular y aquí tendríamos el punto I. De modo que hemos obtenido ya, como digo, habiendo partido de una afinidad, conocidos todos los elementos, O sea, estamos ahora repasando. Aquí observamos que no los conocemos, evidentemente. Que el afín de C' es C, y entonces lo que hemos hecho ha sido una pareja de diámetros perpendiculares, de modo que uno de ellos sea paralelo al eje de afinidad. Entonces el afín de esta línea paralela al eje también es paralela al eje de afinidad trazada por el C. Y ahora por X' hacemos una perpendicular y tenemos X. Para hallar el afín I', el afín del punto I', unimos I' con X' hasta hallar en su corte en el eje X, en un punto que unido con X define esta recta que corta la perpendicular trazada por I' en I. Ya tengo entonces el semieje mayor y el semieje menor de esa elipse, que si queremos la podemos dibujar, bueno, pues para tener un poco una idea de lo que hemos conseguido. Observamos un detalle. En esta figura, este ángulo es de 45 grados, porque es el ángulo formado por una recta que forma, digamos, al unir dos radios perpendiculares, dos medidas iguales, se forma aquí este triángulo isósceles y por tanto este ángulo es de 45 grados. Si este es de 45 grados, este también lo será. Y esta es la clave del problema, porque observamos entonces que la línea X' y' forma 45 grados con el eje de afinidad. Aplicando esto ahora en sentido contrario, vemos que nosotros el Y y el X de esta figura los podemos localizar aquí. Sería simplemente unir este punto con este en la figura de datos que se nos aporta y prolongar esta línea hasta cortar al eje de afinidad en un punto que será un punto doble en esta afinidad. Ahora, una vez que tenemos este punto, que equivale a este en esta figura, trazaríamos una línea a 45 grados con respecto al eje de afinidad, que es esta que estamos dibujando. Y ahora ya sabemos que en esa línea se va a encontrar el X', que es el afín de X. El afín de este punto X va a estar en esta línea y por tanto en una perpendicular trazada por este punto al eje. No habría más que dibujar esa perpendicular y el corte de esa perpendicular con la línea inclinada a 45 grados nos determinará el punto X', que es el afín del punto X
digamos, que es el extremo de este eje. Y ahora simplemente, como esta línea es paralela al eje de afinidad, y sabemos que en toda afinidad, si una recta es paralela al eje, su afín también lo es, pues no hay más que por x' hacemos una paralela al eje de afinidad. Y en el corte de esta paralela con la perpendicular trazada por C, tendríamos el afín C', que sería el punto pedido. Nos pedía el enunciado el punto afín C' del punto C, que hace que esta elipse se transforme en una circunferencia. No habría más que ahora ya con centro en C' dibujar esta circunferencia si se quiere, aunque no lo pide el enunciado, y ahí tendríamos ya lo que se nos pide es el C'. Y esta sería la circunferencia afín. Este punto que sale aquí en la parte superior sería el punto I', que sería el afín del punto I. Bien, este problema tiene dos soluciones. Con esta es bastante clara, pero podría ser también que los 45 grados los hubiéramos hecho hacia la parte inferior, en cuyo caso, haciendo la simétrica de toda esta figura, pues esto que tenemos aquí en color azul sería la otra opción. Sería esta línea azul a 45 grados hacia abajo y sería ya el mismo proceso, pero en la parte inferior, que es la simétrica de esta solución respecto al eje de afinidad. El problema tiene dos soluciones, posiblemente con dar una sería suficiente para que el caso quedara totalmente resuelto. Este sería entonces el C', que es el centro de la circunferencia azul, y este sería el X', equivalente a este en esta parte de la resolución. Este sería el C' de la parte roja de la solución y este es el punto C' de la parte azul. El problema, como digo, tiene dos soluciones, puesto que hay dos afinidades que hacen que esta elipse inicial se transforme en dos circunferencias.